día vamos a revisar el capítulo de cirugía especializada, ¿ya? Que corresponde a cirugía de tórax y cardiovascular, ¿ya? Vamos a ver 4 temas importantes, que viene a ser lo que viene a ser trauma torácico, que es el tema cardinal, ¿ya? De la clase, porque es el que viene obviamente mayor cantidad de preguntas en los exámenes. Luego tenemos la parte de valvulopatías y lo que es la patología tanto venosa como patología arterial, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con trauma torácico. Acá recuerden que nos guiamos en cuanto a lo que viene a ser el manejo, el soporte vital avanzado en paciente politraumatizado. Recuerden que las directrices las recomienda la ATLS en su 10ª edición, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a basar en esa referencia, en esas guías que nos recomienda de acuerdo al manejo de un paciente politraumatizado, ¿no? Lo que nos recomienda la ATLS. Entonces recuerden que lo primordial en un paciente politraumatizado en relación al manejo, recuerden que es el ABC, ¿no es cierto? Lo más importante. Entonces esto es para toda emergencia. Recuerden, chicos, para paciente politraumatizado, ¿qué debemos hacer? Ver la vía aérea, ¿no es cierto? Y protección manual de lo que viene a ser la columna a nivel cervical, ¿no es cierto? La B es de ventilación, función respiratoria. La C, circulación, control de la hemorragia, etc., ¿no? Luego obviamente viene la parte D, que es la parte de disfunción neurológica, y la E, que es la exposición al ambiente, que también debemos evaluar. Entonces, ese es el manejo, recuerden, inicial de todo paciente politraumatizado. También les pueden decir manejo prehospitalario, ¿no es cierto? De un manejo de un paciente politraumatizado, en este caso, de un paciente con trauma torácico. Cuando revisamos las causas, ya centrándonos en trauma torácico, la principal causa, chicos, de trauma torácico, recuerden que son los accidentes de tránsito, ¿ya? O sea, la colisión de vehículos, pues, ¿no? Entonces, los accidentes de tránsito se convierten en la principal causa de trauma torácico, ¿no? Y esto se agrava o empeora el pronóstico si el paciente es adulto mayor, si hay deformidad, por ejemplo, del timón o aplastamiento, etc., ¿no? Hay ciertos factores que obviamente empeoran el pronóstico, ¿no? Luego están lo que vienen a ser los suicidios, los homicidios, ¿no? Luego están ya lo que viene a ser las caídas o la guerra misma, ¿no? ¿Ya? Los conflictos bélicos. Bueno, en ese orden entonces, siempre recordando la principal causa, que en este caso son accidentes de tránsito. Lo que les he colocado acá de revisión primaria y revisión secundaria, recuerden que es lo que vamos a hacer en el diagnóstico, ¿ya? Lo que debemos identificar, esto de acá, de forma inicial, porque son causales de muerte en un paciente, ¿no? Y que lo podemos resolver de manera primaria, ¿correcto? Entonces, en la revisión primaria debemos hacer diagnóstico de las siguientes patologías que ponen en peligro la vida del paciente, pero que también lo podemos resolver lo más pronto posible. Por eso se llama revisión primaria. O sea, debemos hacer este diagnóstico inicial porque estas causales ponen en peligro la vida del paciente, pero también su manejo debe ser inmediato. Entonces, eso quiero que recuerden. Por ejemplo, acá tenemos el famoso neumotórax atención, ¿correcto? Neumotórax atención. Tenemos acá el hemotórax masivo, ¿correcto? Hemotórax masivo, ¿no es cierto? Tenemos el neumotórax abierto, ¿correcto? También el neumotórax abierto. El taponamiento cardíaco, y también tenemos lo que es acá la lesión traqueobronquial, ¿ya? La lesión traqueobronquial. Entonces, miren estas condiciones, son 5, ¿ya? Sumado a lo que viene a ser la obstrucción de la vía aérea, que obviamente siempre hay que ver, pues, ¿no? Entonces, cuando tú haces el ABC, en el manejo prehospitalario inicial, debes diagnosticar estas causales que ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, viene desde arriba, obstrucción de la vía aérea, ¿no es cierto? Luego pasas a ventilación, donde tienes que diagnosticar neumotórax atención o neumotórax abierto, que lo debes manejar de forma inmediata.
Luego viene lo que es la circulación, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y lo que viene a ser ya esta complicación rara pero fatal, que es la lesión tráqueo-bronquial. Entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas, ¿correcto? A continuación. Esta de acá, recuerden, la lesión tráqueo-bronquial hay que descartarlo, ya sobre todo cuando hay un neumotórax que no resuelve. Entonces, como vamos a ver en los neumotórax, colocamos un tubo de drenaje torácico y si no resuelve, el pulmón no se expande, hay fuga de aire, ahí debemos descartar una lesión tráqueo-bronquial. Ya les voy comentando. Luego viene la revisión secundaria. Acá vamos a colocar todas aquellas patologías que, si bien es cierto, ¿no es cierto?, pueden poner también en peligro la vida del paciente, ¿ya? Pero en algunos casos, al inicio, el paciente está estable, ¿correcto? Entonces, por eso es revisión secundaria. Y en otros casos es que al inicio no nos dan mucha clínica, ¿no?, para sospecharlo, salvo con ciertos estudios radiológicos, etc. Como por ejemplo, ¿cuál? Entonces, si les dicen un neumotórax simple, eso es entonces en la revisión secundaria, que hay que observarlo, que hay que vigilarlo, porque puede después evolucionar a un hemotórax a tensión, ¿no? Un hemotórax común y corriente, un hemotórax, ¿no? O sea, que no sea masivo. Ya vamos a ver la definición. También lo que viene a ser una lesión cardíaca. Producto de un traumatismo, chicos, se puede producir un infarto agudo de miocardio, que está dentro de la lesión cardíaca, una contusión miocárdica, ¿no? Una contusión, etc., ¿no? También una lesión de grandes vasos, en este caso lesión de la aorta. Esto, por ejemplo, es algo fatal, ¿no? El paciente muere de forma instantánea, pero a veces los pacientes que tienen ruptura de aorta, ¿ya?, por la cercanía a otras estructuras vecinas, la ruptura de la aorta puede contenerse, la hemorragia puede contenerse, o a veces la disección de la aorta no es completa, queda la adventicia y eso contiene el sangrado. Entonces el paciente puede sobrevivir. Entonces llega al hospital con los estudios radiológicos que podemos pedirle a un paciente. Entonces de ahí vamos a ver algunos datos y vamos a sospechar de lesión de aorta, ¿no? Y pueden sobrevivir, pero en caso la ruptura sea completa, la disección sea completa, estos pacientes mueren de forma instantánea. Por eso querer salvar en una revisión primaria una ruptura de aorta es imposible, porque el manejo obviamente es especializado, ¿no? Entonces lesión cardíaca, lesión de aorta, ¿ya? El tórax inestable, que antes estaba en una anterior edición del ATLS, el tórax inestable estaba en la revisión primaria, pero ahora ha pasado en la 10ª edición al tórax inestable, a la revisión secundaria. Entonces acá ha habido un cambio, ¿no? En esta última edición que les digo de la 10ª edición del ATLS, ha habido un cambio, ¿no? Porque el tórax inestable antes estaba en la revisión primaria y la lesión traqueobronquial estaba en la revisión secundaria. Entonces miren cómo los conceptos van cambiando, ¿no? Por eso siempre tenemos que estar en constante actualización en ese sentido, ¿no? Muy bien, eso puede ser un motivo de pregunta, ¿ya? Por eso tienen que diferenciar lo que es revisión primaria y lo que es revisión secundaria. Vamos a comenzar entonces con los tipos de lesión de un trauma torácico. Y vamos a comenzar con un hemotórax. El hemotórax, como están viendo acá, es el acúmulo de sangre en la cavidad o espacio pleural. Es el acúmulo de sangre, ¿ya? Y para diferenciarlo, por ejemplo, de un derrame, pues, ¿no?, sero sanguinolento, etcétera, para decir que es un hemotórax, recuerden que el hematocrito acá, a nivel del espacio pleural, debe ser con respecto al hematocrito sérico, o sea, a nivel del plasma, ¿cuánto debe ser? Más del 50%. Cuando el hematocrito de la pleura, del espacio pleural, es más del 50%, el hematocrito sérico, ahí decimos que es un hemotórax. ¿Por qué se produce esa hemorragia? Puede producirse por una laceración del parénquima pulmonar. Puede producirse por una ruptura o laceración de arterias, ¿ya, chicos? Arterias intercostales, porque por ahí, por las costillas, recuerden, por el borde inferior de las costillas están pasando el van intercostal, vena, arteria, nervio intercostal. Entonces se puede lesionar la arteria intercostal, se puede lesionar la arteria torácica interna. Acuérdense esa ramita de la subclavia, ¿no? Cuando sale la subclavia da
da la arteria torácica interna o también llamada mamaria interna. Entonces puede lesionar. O también una ruptura de la aorta. ¿Cuándo sospechar una ruptura de aorta? Cuando hay un hemotórax izquierdo, ¿ya? Pero en el lado izquierdo masivo. Entonces, cuando ustedes encuentren un hemotórax masivo izquierdo, hay que descartar una ruptura de aorta. ¿Ya, chicos? O sea, lesión de grandes vasos. Entonces, ahí están las causales. ¿Por qué entonces en un trauma torácico se produce un hemotórax? Y obviamente el paciente, ¿cómo va a estar? El paciente va a estar con dificultad respiratoria. Fisiopatológicamente, ¿por qué? Porque recuerden, chicos, que en el espacio pleural la presión es negativa normalmente, negativa. Pero cuando se acumula, ya sea aire, sangre, líquido, etc., la presión en el espacio pleural se vuelve positiva. Entonces, lo que era negativa y favorecía la expansión pulmonar, ahora es positiva, con lo cual va a generar colapso pulmonar, como estás viendo en la imagen. Entonces, obviamente, eso dificulta la ventilación, dificulta la función respiratoria y eso provoca disnea en el paciente, ¿no? Entonces, el paciente está con disnea, está con taquicardia, ¿no es cierto? Porque obviamente está perdiendo volumen, está taquipneico, ¿ya? Puede chocarse, obviamente, cuando ya la pérdida es masiva, hay shock, un shock hipovolémico, obviamente, porque está perdiendo, ¿no? Es un politraumatizado, acuérdate. Y los politraumatizados hacen shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces tienen eso, pero lo que nos va a diferenciar del otro cuadro muy parecido, que es el neumotórax, es que a la percusión, chicos, ¿qué vamos a encontrar en el hemotórax? Matidez a la percusión. Y obviamente la auscultación, el murmullo vesicular está abolido o está ausente, pues, ¿no? Ya está. Entonces, cuando ya te digan matidez en la zona pulmonar, nos están haciendo referencia a un hemotórax. Entonces ahí clínicamente ya tengo mi diagnóstico de hemotórax, ¿no es cierto? Bueno, si mi paciente está inestable, si mi paciente está estable, ¿ya? Recuerden que el gol estándar en trauma torácico es la tomografía. Si mi paciente está estable, en trauma torácico el gol estándar es tomografía. Pero si el paciente está estable, chicos, ahí sí hay que pedir lo más común, que es una radiografía de tórax, que tiene una alta especificidad para diagnosticar, por ejemplo, un hemotórax, que se ve como una imagen radiopaca, ¿correcto? Se ve blanquito, ¿no? La sangre en una placa, eso se llama radiopacidad. O también, ya sí que tenemos a disposición, una ecografía FAS. ¿Se acuerdan de trauma abdominal también, que habrán visto en cirugía general? El EcoFAS también se emplea en pacientes inestables, ¿no? Y esto tiene alta sensibilidad, ¿ya? Entonces, eso también es importante. La evaluación en cuanto a imágenes, ¿no? Si está estable, tomografía, que es el gol estándar, pero si está chocado, inestable, obviamente no se va a poder hacer una tomografía, chicos. Radiografía o EcoFAS, ¿ya? Y miren la diferencia, la radiografía tiene mayor especificidad y el EcoFAS mayor sensibilidad. El EcoFAS detecta pequeñas colecciones de sangre a partir de 20 mililitros. En cambio, la radiografía detecta a partir de 200, 300 mililitros, recién cuando se acumula de sangre, ¿no? Esa es la diferencia. Diagnosticaste tu hemotórax, chicos. ¿Cuál es la primera conducta frente a un hemotórax en un trauma torácico? Drenar esa sangre. Y la técnica se llama toracostomía, con S, toracostomía. Que también les pueden decir como términos generales drenaje torácico, porque es lo mismo. Drenaje torácico, drenaje pleural, ¿correcto? Son términos generales, ¿no? O cuando a veces te confundes con la cirugía, que es la toracotomía. Toracotomía, pero te tienen que dar este apellido, mínima cerrada. ¿Estamos? Todos estos son sinónimos, no te equivoques. Doctor, ¿y la toracocentesis? No, acá olvídate, en trauma torácico olvídate de la toracocentesis. Eso es en neumología, ¿no? Tus criterios de Lai para diferenciar exudado, trasudado. Acá no, acá es drenaje. Y eso se llama toracostomía o también toracotomía mínima cerrada. ¿Y en qué consiste este procedimiento, chicos? En colocar un tubo de drenaje. Miren, ahí estás colocando un tubo de drenaje, más o menos de un calibre de 28 a 32 French, ¿ya?
en lo que viene a ser el espacio pleural. ¿En qué lugar? En el quinto espacio intercostal, o sea, dependiendo, sea del lado derecho o lado izquierdo, ¿en relación a quién? A la línea axilar media. Quinto espacio con línea axilar media, chicos. Ahí se coloca este tubo para hacer drenaje de un hemotórax. También puedes colocar de forma alternativa en la línea axilar anterior, con el quinto espacio, pero nunca en el posterior. En el posterior no se coloca. ¿Ya? Puede ser línea axilar media, que es lo típico, o anterior, con el quinto espacio. Ahí colocamos el tubo y miren cómo sale la sangre, pues, y lo conectamos a un sistema cerrado. ¿Ya? Ya está. Entonces, ese es el tratamiento de un hemotórax. ¿Ya, chicos? Y todo hemotórax hay que drenarlo, porque esa sangre, si no lo drena, se infecta y se hace un empiema, ¿no es cierto? O puede generar un hemotórax masivo, o puede generar también una fibrosis. Entonces, todo hemotórax hay que drenarlo en la medida de lo posible. Ahora, ¿qué pasa si cuando por el tubo de drenaje sale más de 1500 mililitros de sangre? O más de 20 mililitros por kilo de peso. Chicos, eso ya le pones un apellido. Se llama hemotórax masivo, cuando el drenaje es superior a esos volúmenes. O cuando por el tubo sale más de 200 mililitros por hora en las últimas 4 horas, ¿correcto? O más de 3 mililitros por kilo por hora. Cuando sale más de 3 mililitros por kilo por hora, a estos dos se les llama hemotórax continuo. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿es muy importante cuantificar el drenaje? Por supuesto que sí, porque eso me va a diferenciar un hemotórax masivo de un hemotórax continuo, cuyo manejo, chicos, ¿cuál es? Cuando ya tengas esto, el manejo es la cirugía. ¿Y cómo se llama la cirugía? Toracotomía. Toracotomía de emergencia, ¿no? También le llaman toracotomía abierta, que es el procedimiento quirúrgico. Entonces yo veo en los exámenes que muchos se confunden toracostomía con toracotomía. La toracotomía así a secas es la cirugía. ¿Por qué te confundes? Porque a la toracostomía también le llaman así, toracotomía, pero es mínima cerrada, diferente. Te tienen que dar el nombre y el apellido. Entonces siempre primero es la toracostomía, porque siempre se hacen los procedimientos menos invasivos. Pero si nos encontramos que el volumen de drenaje es masivo o continuo, hay que operar. Hay que meterlo ya a sala de operaciones. Entonces esa es la secuencia en el tratamiento de un hemotórax. Ya está. Si en las últimas 6 horas el drenaje es menos de 50, menos de 100 mililitros, por ahí dependiendo de la bibliografía, podemos retirar el tubo de drenaje. Cuando es menos de 50, 100 mililitros en las últimas 6 horas. Retiramos. Ya está. Pasamos ahora al otro diagnóstico, que es el neumotórax. Acá, chicos, se acumula aire, pero tenemos diferentes tipos de neumotórax. Tenemos el llamado neumotórax simple, que ya te dije, pasa la revisión secundaria, ¿verdad? Pero también tenemos el neumotórax abierto. Este sí pasa la revisión primaria. O el más grave, que es el neumotórax a tensión, que también debes diagnosticarlo en la revisión primaria, ¿verdad? Igual que el neumotórax abierto. O sea, hay estos 3 tipos de neumotórax. Aquel principio es igual. Miren, la presión que era negativa en el espacio pleural, como se empieza a acumular aire, se vuelve positiva. Entonces, colapsa el pulmón, ¿correcto? Colapsa el pulmón. Pero acá, en el neumotórax simple, esa fuga de aire es lenta, de poco volumen, por eso se llama así, neumotórax simple. ¿Estamos? Por lo tanto, en este neumotórax simple deberíamos cuantificar el volumen del acúmulo de aire. Ese acúmulo de aire, que puede ser por una lesión en la pared torácica o por una lesión a nivel del parénquima, básicamente pulmonar, se fuga aire y cuantificamos, ¿no es cierto? Si es menos del 20% y el paciente está estable, la conducta, chicos, es observar. Tu paciente está estable y tienes un neumotórax menos del 20%,
puedes observar, tranquilo, obviamente el paciente, ¿no? Siempre vigilándolo. Pero si tu neumotórax ya es más del 20% o tu paciente está con una clínica, está inestable, lógicamente hay que tratarlo. Hay que tratarlo. ¿Estamos? Ya bueno, cuando ya nos da clínica el neumotórax, pues, ¿cuál es la clínica del neumotórax? Igual el paciente va a estar con disnea, va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, ¿correcto? Taquicárdico, taquipneico. Pero la gran diferencia con el hemotórax es que acá, chicos, te van a decir que a la percusión hay una hipersonoridad. Hay un timpanismo, porque hay aire, pues, chicos. Y obviamente a la auscultación hay abolición o disminución del murmullo. Por eso muy importante esto de acá, que tienes que acordarte, a la percusión. Hipersonoridad, timpanismo, neumotórax. Matidez, hemotórax, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ya está. Entonces acá, obviamente, si es más del 20% o está inestable, hay que drenar. ¿Y cuál es la técnica de drenaje inicial? Toracostomía. O sea, colocarle su tubo de drenaje, que ya sabes, en el quinto espacio con la línea axilar media. Entonces le coloca su tubo de drenaje. ¿Estamos? Y solucionamos con un sistema cerrado. En el caso del neumotórax abierto, acá pasa algo peculiar, que hay una lesión en la pared torácica que hace que el aire ingrese, ¿correcto? Pero también que salga. O sea, hay un mecanismo acá de válvula bidireccional. Bidireccional. ¿Por qué? Porque el aire entra por esa lesión en la pared torácica, pero también sale. Entonces es un mecanismo de válvula bidireccional. Estamos, entra y sale, ¿ya? Muy bien. Obviamente colapsa el pulmón, por eso el paciente también va a estar con disnea, va a estar con timpanismo, obviamente, con la misma clínica, timpanismo, disnea, etc. ¿Ya? Pero acá el manejo ya va a ser diferente, chicos. Porque acá el manejo, obviamente, en tu paciente, ¿ya? Va a ser colocarle un parche. El manejo del neumotórax abierto es colocarle un parche o vendaje, así se le llama, parche o vendaje, en 3 puntos, porque el cuarto punto se deja libre. ¿Para qué? Para que por ahí pueda salir el aire y no vuelva a ingresar. Entonces el manejo inicial se llama así, parche o vendaje en 3 puntos, porque el cuarto punto se deja libre, para que por ahí pueda salir el aire, pero no regrese. ¿Estamos? Muy bien. Nuevamente, en cuanto a la evaluación por imágenes, si a ti te dicen ¿cuál es el gol estándar en trauma torácico? Tomografía, gol estándar. Pero tu paciente tiene que estar estable, porque si está chocado, está inestable, ¿quién es tu estudio? Radiografía. O tu ecofaz. Entonces ese es un principio básico, chicos, ¿eh? TAC, cuando esté estable, es el gol estándar en trauma torácico. Pero radiografía, ecofaz cuando esté inestable. La ventaja de la radiografía que tiene más especificidad y el ecofaz más sensibilidad. Y te pueden diagnosticar un hemotórax, un neumotórax. Va a depender obviamente porque son operador dependientes. Va a depender de la experiencia, ¿no? De lo que viene a ser el operador. Muy bien. Pero el que siempre te preguntan en los exámenes es este, el neumotórax a tensión, ¿no? Entonces, en el caso del neumotórax a tensión, quiero que vean acá que el aire, por una lesión en la pared, va a ingresar. O a nivel del parénquima, ¿no es cierto? También el aire contribuye al acúmulo de aire en el espacio pleural de manera continua. De tal manera que el aire solamente entra al espacio pleural, pero no puede salir. Estamos, o sea, acá hay un mecanismo de válvula unidireccional. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia con el neumotórax abierto. Que acá el mecanismo de válvula es unidireccional. Porque el aire entra, no sale. Entra nomás de forma constante. Es por eso que el acúmulo, miren, de aire es constante. La presión intratorácica se vuelve positiva. Y miren cómo desvía todas las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Y ese es el dato. Porque miren, acá el paciente va a estar con disnea, va a estar con timpanismo, ¿no es cierto? Hiperresonancia, y hasta ahí como todo neumotórax. Pero ¿cuándo vas a sospechar de un neumotórax a tensión? Cuando te dicen desviación de la tráquea.
de la línea media. Porque miren, la tráquea se está desviando hacia el lado contralateral, hacia el lado sano. Entonces, cuando te digan que las estructuras del mediastino se desvían, ahí piensa en neumotórax a tensión, o cuando hay una ingurgitación yugular, aumento de presión venosa central. Entonces, esos datos y obviamente un paciente inestable, ¿no? Porque acuérdate que al final un neumotórax a tensión te lleva a un shock obstructivo, igual que el taponamiento cardíaco, igual que el tromboembolismo pulmonar. El paciente termina en un shock obstructivo. Entonces el paciente se choca, inestable. Entonces esos datos ya te deben hacer sospechar de un neumotórax a tensión. Desviación de la tráquea de la línea media o desviación de las estructuras del mediastino en la radiografía y la presencia de ingurgitación yugular. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Y cuál es la conducta acá? Nuevamente, ¿cuál será la conducta inicial, chicos? El drenaje, ¿verdad? La toracostomía. La toracostomía. Drenaje torácico, drenaje pleural, con S, toracostomía. Pero la diferencia acá con el hemotórax, donde colocabas un tubo de drenaje, la toracostomía en un neumotórax a tensión lo puedes hacer inicialmente con aguja. Entonces, de forma inicial, en el ambiente prehospitalario, también te pueden decir así, ¿no? Tú ves un paciente que está, ¿no es cierto?, producto de un accidente de tránsito tirado, lo evalúas, determinas clínicamente que es un neumotórax a tensión, porque ves que está timpánico el pulmón, está desviado la tráquea, está con ingurgitación yugular, bueno, neumotórax a tensión. Entonces, en ese momento podrías hacer algo y salvarle la vida al paciente de forma inmediata, de forma inicial, mediante una toracostomía colocando una aguja, un angiocatéter. Número 14, porque tiene que ser un catéter grueso, una aguja número 14, ¿no? Entonces, esto de acá me permite drenar el neumotórax a tensión de forma inicial o de forma inmediata. ¿Dónde se coloca? En el segundo espacio intercostal, con la línea media clavicular. Entonces, colocamos en el segundo espacio, con la línea media clavicular, la agujita gruesa y larga, para poder descomprimir el pulmón mediante esta colocación de aguja, ¿no? Un calibre 14, tiene que ser una aguja gruesa para poder favorecer la salida del aire. Ya cuando estamos en el servicio de urgencia o en el ambiente hospitalario y tengas las condiciones para colocar un drenaje más especializado, colocas el tubo de drenaje como el hemotórax, ¿no? Calibre 28, 32 French, como hemos comentado. Entonces acá la diferencia viene con este dato, ojo, ¿ya? Que de manera inicial, inmediata, puedes colocar una aguja en el segundo espacio, línea media. Y con eso puedes lograr descomprimir el pulmón. Ya cuando viene el hospital, obviamente ahí, como ya tenemos mejores condiciones, le colocamos un tubo de drenaje en el quinto espacio con la línea axilar media. ¿Correcto? Ya está. No responde, el paciente sigue, entonces, sintomático, sigue descompensado, la cirugía, cuando vemos que no hay respuesta. Una toracotomía, que es la cirugía, ¿verdad? Entonces, como te das cuenta, siempre primero es la toracostomía y luego viene ya la cirugía, que es la toracotomía, abierta o quirúrgica. Ahora, cuando no hay respuesta en un neumotórax al drenaje inicial, deberíamos descartar una lesión traqueobronquial que les comenté. La lesión traqueobronquial hay que descartarla cuando un paciente viene con disnea, viene con hemoptisis, viene con enfisema subcutáneo y cuando también no hay respuesta a la colocación de un tubo de drenaje en un neumotórax. Si al colocarle el tubo de drenaje en un neumotórax no hay reexpansión del pulmón, vemos que hay fuga de aire, debemos descartar lesión traqueobronquial, por lo tanto debemos rápidamente hacer una broncofibroscopía, porque ese es el estudio de elección para confirmar una lesión traqueobronquial, una broncofibroscopía.
Y obviamente el manejo hay que hacerlo lo más inmediato, porque estas lesiones traqueobronquiales son muy fatales, porque comprometen la vía aérea. Generalmente se lesiona a 2 centímetros de la carina, ¿no? ¿Se acuerdan de la carina? Que es el último cartílago que viene a ser ¿no? el fin de la tráquea, ¿no? Y el inicio de los bronquios principales. Ahí es la zona más frecuente, ¿no? Muy bien. Entonces, como quiero que quede claro estos dos diagnósticos que comprometen la vida del paciente, nos vamos a cambiar de set, vamos a ir al set de croma para explicarles bien lo que es el hemotórax masivo y el neumotórax a tensión, que quiero que lo diferencien muy bien. ¿Estamos? Vamos al set de croma, chicos. Bien, chicos, entonces es muy importante que ustedes diferencien estos dos cuadros, ¿no? El hemotórax masivo y el neumotórax a tensión, ¿ya? Recuerden que en el hemotórax ustedes van a tener un paciente con disnea, ¿no es cierto? Pero a la percusión van a tener una zona de matidez, porque hay acúmulo de sangre en el espacio pleural. Y miren en la radiografía, que es el estudio de elección cuando el paciente está inestable, está chocado, ¿no es cierto? Y tiene alta especificidad, miren cómo se ve la imagen de un hemotórax, como una zona con aumento de la radiopacidad, ¿verdad? A diferencia de un paciente con neumotórax a tensión, en el cual les van a decir que el paciente está disneico, una disnea súbita, ¿no es cierto? Taquipneico, taquicárdico, pero acuérdense los datos clínicos para pensar en neumotórax a tensión, que es la presencia de ingurgitación yugular y la presencia también de desviación de las estructuras del mediastino hacia la zona contralateral. En este caso, por ejemplo, desviación de la tráquea, de la línea media. Con ingurgitación yugular, pensar en neumotórax a tensión. Y en la radiografía, miren cómo aumenta la radiotransparencia. Es diferente, ¿no es cierto? Entonces, acá en el neumotórax, miren, del lado, en este caso derecho, es un neumotórax a tensión con aumento de la radiolucidez a nivel del espacio pleural, porque se ha colapsado el parénquima. Miren cómo acá está el parénquima pulmonar colapsado. Y las estructuras del mediastino se están desviando hacia la zona contralateral. Entonces, estos dos cuadros ustedes tienen que diferenciar muy bien, ¿ya? Mientras que acá hay matidez, acá recuerden a la auscultación va a haber hiperresonancia, timpanismo, mientras que acá hay colapso yugular, acá van a encontrar ingurgitación yugular. Acá la tráquea va a estar en la línea media, acá la tráquea va a estar desviado de la línea media, ¿ya? Entonces acuérdense de esos dos cuadros. Si llamamos hemotórax masivo, cuando colocamos un drenaje, que vamos a tener que diferenciar estos dos términos, que yo veo frecuentemente a veces en los exámenes que los confunden. Entonces tenemos lo que es la toracostomía y la cirugía, que es la toracotomía, ¿ya? Diferencien bien, porque este es el tratamiento inicial de un hemotórax, de un neumotórax. El tratamiento inicial es la colocación, miren, de un tubo de drenaje en el espacio pleural. Por eso a la toracostomía también le llaman de manera general drenaje torácico, drenaje pleural, pero no toracocentesis. Acuérdate que te dije en neumología toracocentesis, acá en cirugía de tórax, trauma torácico, toracostomía, ¿ya? Que también recibe el nombre de toracotomía mínima cerrada. Son sinónimos, ¿correcto? Por eso quiero que te acuerdes. Entonces, cuando tú tienes un paciente con un hemotórax, le colocas rápidamente su tubo de drenaje, ya sabes, en el quinto espacio, con la línea axilar media o anterior, pero nunca en la posterior, le coloca su tubo de drenaje y sacamos sangre. Si ese drenaje es más de 1500 mililitros o más de 20 mililitros por kilo de peso, le pones este apellido, ¿verdad? Hemotórax masivo. Y cuando ya has cuantificado ese volumen de sangrado, que es un volumen masivo, porque es más de 1500 mililitros o más de 20 mililitros por kilo, entonces, ¿cuál es el tratamiento del hemotórax masivo? La cirugía, que viene a ser la toracotomía abierta o toracotomía quirúrgica. Entonces, un hemotórax lo drenas, colocas tu tubo de drenaje. Si sale bastante volumen, hemotórax masivo, o también acuérdense del hemotórax continuo. ¿Cuál es la siguiente conducta frente a un hemotórax masivo continuo? La cirugía, que es la toracotomía quirúrgica. Si vamos al otro caso, que es un neumotórax a tensión,
hemos diagnosticado clínicamente un neumotórax a tensión, ¿cuál es el tratamiento inicial? Es también la toracostomía. Pero acá puedes, en el manejo inmediato, para resolver y descomprimir la cavidad torácica, puedes colocarle una aguja al paciente. Esa es la diferencia con el hemotórax. Que en el neumotórax a tensión puedes colocar un angiocatéter calibre 14 en el segundo espacio intercostal con la línea media clavicular. Y eso puede descomprimir el tórax. Y ese es el manejo inmediato. Ya cuando llegues a emergencia o urgencias, tienes las condiciones, le colocarás un tubo de drenaje igual que el hemotórax, en el quinto espacio con la línea axilar media, ¿no? Recuerden el tubo, un calibre de 28-32 French. Entonces el tratamiento, como pueden ver en un hemotórax masivo o un neumotórax a tensión, es el drenaje torácico inicial, ¿correcto? El drenaje torácico, ¿ya? En caso no resuelva el neumotórax, la siguiente conducta es hacer una toracotomía. ¿Estamos? Entonces siempre primero piensen en una toracostomía. Si ya definieron con eso que es un neumotórax masivo o continuo o el neumotórax no resuelve, el último recurso es la cirugía, que es la toracotomía quirúrgica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces con eso espero que quede claro la diferencia entre un neumotórax a tensión y un hemotórax masivo y la diferencia entre una toracostomía y una toracotomía. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos con el tercer cuadro, que es el taponamiento cardíaco. Entonces acá ya nos olvidamos del compromiso de los pulmones y nos centramos en el corazón, porque acá lo que va a ocurrir es un acúmulo de sangre en el espacio pericárdico, ¿no es cierto? En el espacio pericárdico. Y decimos que el taponamiento se produce de forma aguda, ¿no es cierto? Cuando se acumula más de 250 mililitros de sangre o líquido en el espacio pericárdico. En cambio, un taponamiento crónico se establece cuando de forma lenta o progresiva se va acumulando más de 2 litros de líquido, sangre en el espacio. ¿Estamos? Entonces acuérdense esos valores porque les pueden preguntar, ¿no? De forma aguda, cuando se tapona el corazón, cuando se acumula más de 250 mililitros. Y crónica, más de 2 litros. Acá nos centramos en el cuadro agudo, porque estamos hablando de un trauma torácico, ¿correcto? Entonces los cuadros asociados a traumas son agudos. ¿Y qué va a generar el taponamiento? El taponamiento lo que va a generar, recuerden fisiopatológicamente, es un compromiso de toda la diástole del corazón. Es por eso que el paciente al final se muere de un shock obstructivo, igual que el neumotórax a tensión también, de un shock obstructivo. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? La famosa triada de Beck. Entonces tienen que acordarse esa triada, ¿ya? Porque eso les dan en los casos clínicos, ¿ya? Entonces les dicen paciente con ingurgitación yugular, producto del aumento de la presión venosa central. Recuerden, cada vez que hay ingurgitación es por aumento de la presión venosa central. Segundo, paciente hipotenso. Paciente está con hipotensión por disminución del gasto, ya que Frank Starling nos dice, acuérdense la ley de Frank Starling, si el corazón se llena con poca sangre, expulsa poca sangre. Entonces, como no hay un buen llenado, el gasto es bajo, hay hipotensión y los ruidos del corazón están apagados. Ruidos cardíacos disminuidos, apagados, corazón quieto también le llaman, ya está. Esa tríada te debe hacer sospechar en taponamiento. Ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos apagados. Y también la presencia de un pulso, ese pulso que baja, ¿no es cierto?, más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Entonces mido la presión en un paciente, está a 130. Le hago inspirar y mido nuevamente la presión. Si baja más de 10, eso es el llamado pulso paradojal. Pulso paradojal, que le llaman el pulso que puede salvar la vida del paciente, ¿no? Porque esto nos hace diagnóstico de taponamiento cardíaco. Esa presión de pulso que baja más de 10 en inspiración. Que lo ves en taponamiento, pero también lo ves en tromboembolismo pulmonar, en pericarditis constrictiva, en crisis asmática severa también lo ves.
es un criterio de severidad en asma. Entonces no es patognomónico de taponamiento, pero en el contexto de un trauma torácico te puede salvar la vida del paciente, porque la causa más frecuente de pulso paradojal es el taponamiento cardíaco. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con esta clínica yo debo sospechar de un taponamiento cardíaco. Ya está. Acá sí los estudios tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque en el caso de que el paciente esté chocado, esté inestable, muy descompensado, el estudio de elección es el ecocardiograma, ¿no? Entonces le hacemos ecocardiograma, ¿ya? Cuando está estable, ¿no? Estable y se puede hacer, perdón. Cuando está muy descompensado, entonces ahí utilizamos el ECOFAS, como les decía, ¿no? Descompensado, ECOFAS, o la radiografía también. Porque la radiografía, recuerden, cuando hay un taponamiento, un derrame, nos da una silueta cardíaca aumentada de tamaño, ¿no? Acuérdense, una silueta cardíaca aumentada, pero los campos pulmonares están libres. Entonces la radiografía también nos puede orientar. El ECOFAS es muy buena para diagnosticar, en este caso, taponamiento cardíaco también, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando el paciente está muy inestable, muy descompensado, ECOFAS, radiografía. Y acá estable, ecocardiograma, pues ecocardiograma, ¿no? Siempre en la medida de lo posible, porque es el gol estándar. Acá sí. En caso de neumotórax, hemotórax, el gol estándar era tomografía. Pero en taponamiento, el gol estándar es el ecocardiograma, ¿no? Muy bien. Luego tenemos entonces acá la imagen, ¿no? Ya sea en un ECOFAS o en un ecocardiograma, el estudio, entonces, en el ecocardiograma o ECOFAS del taponamiento es que vamos a ver acúmulo de líquido, ¿no es cierto?, en el espacio pericárdico, pero lo más importante es ver el colapso de las cavidades. Ese es el signo específico en el estudio de imagen, colapso de las cavidades derechas. Entonces, la aurícula derecha está colapsado, ese es un signo sensible. El ventrículo derecho está colapsado, ese es un signo específico de taponamiento cardíaco. Entonces, cuando ustedes vean en un estudio de ecocardiografía un colapso de cavidades derechas, están diagnosticando un taponamiento cardíaco, porque ese es el signo específico en el ecocardiograma, ¿ya? Colapso de la aurícula derecha es sensible, el específico es colapso de ventrículo derecho. Ya está, pero ese es el dato importante, pues, ¿no?, en el estudio de imagen. Diagnosticaste, entonces ahora vamos con el tratamiento. Entonces acá el tratamiento, ¿cómo se llama en el taponamiento? Pericardiocentesis. Hay que drenar, pues, pericardiocentesis. De forma inmediata. Que lo podemos hacer a ciegas, cuando no hay estudio o guía ecográfica. Entonces esa es la ventana llamada subcostal, ¿ya? O sifocostal, cuando no hay una guía ecográfica. O esta otra ventana cuando hay guía ecográfica, que es la llamada paraesternal izquierda. Esa es la ventana que se utiliza cuando tenemos una guía ecográfica, ¿ya? Muy bien, entonces este es otro cuadro que pone en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, también les voy a pedir que nos acompañen al CD-Croma para poder explicarles lo que viene a ser el taponamiento y las diferentes ventanas que podemos utilizar en su drenaje, es decir, en la pericardiocentesis. Bien, chicos, entonces en el caso del taponamiento cardíaco, ya clínicamente ya ustedes saben el diagnóstico, tu famosa triada de Beck, ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos apagados, asociado a tu pulso paradojal, ¿no es cierto? Clínicamente te hace diagnóstico de taponamiento. Y el estudio de elección, recuerden, es el ecocardiograma. Miren, y acá hay un video que les quiero mostrar cuál es el signo específico en el ecocardiograma de un taponamiento. Entonces, esta es una ventana subcostal de un ecocardiograma. Podemos ver acá, miren, el ventrículo izquierdo, ¿ya? Podemos ver por acá la aurícula izquierda y por acá las cavidades derechas. Acá la aurícula derecha, miren, que la estás viendo disminuida de tamaño, pero sobre todo, miren, si vemos nuevamente, el ventrículo derecho, que casi parece una línea, que está muy colapsado
debido a la presencia de este derrame masivo, que es un taponamiento. Entonces, el signo específico, chicos, acuérdense, en el ecocardiograma de un taponamiento es el colapso de cavidades derechas, sobre todo del ventrículo derecho. Ese es el signo más específico, ¿ya? Acuérdense. ¿Cuál es su tratamiento? La pericardiocentesis, ¿no es cierto? Que hay que hacerlo de forma inmediata, para lo cual tenemos diferentes ventanas para realizar. Miren, esta es la que se hace cuando no tenemos una guía ecográfica, que es la llamada ventana subcostal, ¿no? Porque está debajo de la última costilla, o también le llaman sifocostal, porque está entre la apófisis sifoides y la última costilla. Con una angulación de la horizontal en 30 grados, con una angulación de 30 grados, hacemos la punción ahí. Esa es la llamada ventana subcostal, cuando no tenemos guía ecográfica. Si tenemos guía ecográfica, obviamente va a ser más segura, menos complicaciones, podemos hacer esta punción, la llamada paraesternal izquierda. Entonces nos ubicamos en el quinto espacio intercostal, chicos. Es decir, entre la quinta y el sexto arco costal. Y ahí en el quinto espacio, miren, a 1 centímetro del borde external, hacemos la punción en 90 grados, con guía ecográfica. Esta es la llamada ventana paraesternal izquierda, ¿ya? Que tiene menos complicaciones. Y una alternativa a esta ventana con guía ecográfica es la ventana apical. Esta ventana apical, ¿en dónde se realiza? Se realiza igual en el quinto espacio intercostal, entre el quinto y sexto arco costal, y siempre recuerden que la punción es por el borde superior de la costilla, porque por el borde inferior está pasando el ván intercostal. Entonces por el borde cefálico de la costilla, ¿no? En este caso del sexto arco costal, porque estamos en el quinto espacio. Y se hace a 5 centímetros del borde external. Esta es la llamada ventana apical. Y también en 90 grados, como están viendo ahí, con la guía ecográfica. ¿Ya? Son las 3 ventanas que tienes para hacer, ¿no es cierto?, una pericardiocentesis. Muy bien, regresamos al set. Ya está. Vamos completando ahora el cuadro, ¿no? Ya hemos visto, acuérdense, hemos visto la parte de hemotórax masivo, hemos visto neumotórax abierto, neumotórax a tensión, hemos visto taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, diferencien bien en sus cuadros. Ahora vamos a ver la parte de tórax inestable, ¿correcto? Que esto ya es lesión secundaria, ¿verdad? La revisión secundaria ya cambió, porque antes estaba, les comentaba, en la revisión primaria, pero ahora está en la revisión secundaria, ¿ya? Igual que el neumotórax simple, un hemotórax común y corriente, ya está. El tórax inestable también se le llama bolet costal o tórax flotante. También tiene esos nombres, ¿ah? Tórax batiente también le llaman. Ya está. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que se presenta, miren, fracturas a nivel de la costilla. Son fracturas múltiples, ¿ya? Bueno, la ATLS lo define como 2 o más fracturas. En otras referencias, por ejemplo en el UpToDate dicen 3 o más fracturas. Bueno, pero son fracturas múltiples. Vamos a poner 2 o más. 2 o más fracturas costales, ¿no? Obviamente si son 3 fracturas, ya pues obviamente el pronóstico empeora, ¿no? Entonces 2 o más fracturas en las costillas, ¿ya? Recuerden que algunos consideran 3 o más, ¿ya? 2 o más fracturas costales en 2 puntos diferentes. Eso sí siempre se cumple. Deben ser en 2 puntos, ¿ya? Entonces, como están viendo acá en la imagen, cumple el criterio porque hay 3 fracturas costales en 2 puntos diferentes. Entonces, este segmento del tórax queda flotante, pues queda inestable, ¿no? Por eso se llama así, tórax flotante, bolet costal o tórax inestable. Ya está. Y obviamente el paciente que va a tener en su clínica va a tener dolor. Acá hay dolor, hay crepitación por las fracturas costales, ¿no? Crepitación, ya está. Y ese segmento inestable, chicos, va a cambiar de volumen de acuerdo al momento de la respiración del paciente. De tal manera que cuando el paciente inspira, miren cómo está inspirando, y miren qué pasa con ese segmento. Ustedes saben que en la inspiración los diámetros del tórax aumentan cuando inspiramos,
Pero acá se deprime, miren. Y por el contrario, cuando el paciente expira, miren cómo el tórax se expande. Entonces, eso, chicos, tiene un nombre. Se llama respiración paradójica. Respiración paradójica. ¿Estamos? Entonces, la famosa respiración paradójica, que cuando inspira se deprime, cuando expira se expande. ¿Estamos? Entonces, eso asociado a un trauma torácico, que tiene el paciente dolor intenso a la hora de respirar, ¿no? No puede respirar porque obviamente al expandir el pulmón, la fractura duele, hay dolor a la respiración, hay crepitación, hay respiración paradójica, tienes que sospechar en tu tórax inestable. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá el manejo, ¿de qué va a depender? De cuán comprometido está la función respiratoria, porque al inicio hay que pasarle oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dificultad para respirar cada vez que expande el pulmón, cada vez que quiere respirar le duele, pues, ¿no? Entonces tiene un arresto respiratorio por la pared torácica. Entonces hay que pasarle oxígeno para mejorar la función respiratoria, hay que darle una buena analgesia, ¿correcto? Una buena analgesia que puede ser intravenosa con opioides o puede ser también local, ¿no? Podemos inyectar anestésicos de manera regional o local en la fractura costal. Y lo más importante es ver que si estos pacientes están evolucionando de forma desfavorable, es porque se ha agregado una complicación. Y tal es así que el tórax inestable, chicos, dentro de las 24 horas siguientes, en un 80% se asocia a lo que viene a ser una contusión pulmonar. Esta es su principal complicación, la contusión pulmonar. ¿Qué viene a ser? Ya daño del parénquima del pulmón. O sea, hay una hemorragia a nivel de los alvéolos. Con lo cual, ya no solo hablamos del compromiso de la pared torácica, sino compromiso del parénquima pulmonar. Entonces se establece una insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente, aparte de hipoventilar, porque obviamente tiene dolor, entonces tiene disnea por el dolor que le genera la respiración, y encima hay contusión pulmonar donde se va a alterar la membrana respiratoria porque va a haber hemorragia en los alvéolos, entonces ya se establece una insuficiencia respiratoria, lo cual empeora el pronóstico. Entonces ahí es donde debemos actuar ya de otra manera, restringir líquidos para evitar mayor congestión pulmonar. Mucho cuidado porque el paciente es politraumatizado, le pasamos bastante volumen, ¿verdad? Pero ya cuando hay una contusión pulmonar hay que restringir un poco, porque si le pasamos mucho volumen también congestionamos el pulmón. Pero lo más importante, ventilación mecánica al paciente. Entonces, si tu paciente con tórax inestable, estás viendo que ya está evolucionando mal dentro de las 24 horas, más disnea, el paciente está hipoventilando, está haciendo cianosis, entonces este paciente tiene que ir a una ventilación mecánica. Para ello tendremos que intubar, intubación orotraqueal. Y eso no debe retrasarse, porque recuerda que este paciente tiene limitada la ventilación por la pared torácica y también por la contusión pulmonar. Entonces lo único que lo va a poder salvar cuando ya se establece esta insuficiencia respiratoria por la contusión es la ventilación mecánica a través de una intubación orotraqueal. ¿Ya? Entonces acuérdense de ese dato, que cuando ya se complica hay que intubarlo. Hay que intubarlo. Muy bien. Doctor, ¿y qué hacemos con las fracturas costales? ¿Hay que vendar? ¿Qué hay que hacer? Nada, chicos. Al inicio es conservador. Recuerden que una fractura de costilla, su manejo es conservador. ¿Ya? En casos ya posteriores de que no haya resuelto, entonces haremos osteosíntesis, ¿no? Pero eso es al final, así que no te lo digo para que no te confundas, porque en el examen te van a colocar. Tienes un tórax inestable con una contusión pulmonar y te dicen cuál es la conducta. Y por ahí te ponen osteosíntesis. Y tú te emocionas. Es una fractura, pues hay que hacer osteosíntesis, hay que estabilizar. No. Acá no es como en la mayoría de las fracturas. Acá lo más importante es cuidar la función respiratoria. Por eso, oxígeno, analgesia, buena analgesia para que el paciente ya no tenga dolor y pueda respirar mejor.
pero cuando ya hay insuficiencia respiratoria por contusión pulmonar, hay que hacer intubación, ¿ya? Entonces también les quiero mostrar un video donde vemos esto de la respiración paradójica y lo que viene a ser una radiografía de un cuadro de tórax inestable asociado a una contusión pulmonar. Entonces vamos al CD croma, chicos, para poder explicarles mejor. Bien, chicos, en el caso de un tórax inestable o también llamado tórax flotante, quiero que vean acá, miren, a través del video, la famosa respiración paradójica, ¿ya? Entonces quieren que vean que cuando el paciente inspira, y miren cómo acá nos damos cuenta cuando inspira, ¿no es cierto? Miren cómo la zona de la garganta se insufla, ¿no? Y miren cómo va a estar disociado, ¿ah? Miren cómo se insufla la garganta en la inspiración, pero el pecho se deprime. Miren, se insufla, se deprime. Y cuando la garganta se deprime, que es la expiración, el tórax aumenta su diámetro. Esa es la famosa respiración agónica. Miren, va a inspirar, se inspira y miren cómo se deprime. Y expira, aumenta su diámetro, se insufla. Esa es la famosa respiración paradójica, cuando se han fracturado 3 o más arcos costales en 2 puntos diferentes, que es lo que se conoce con el nombre de tórax inestable, ¿ya? Ese es entonces el dato de la respiración paradójica para sospechar este cuadro frente a un trauma torácico. Y lo más grave del tórax inestable, les había dicho que en las siguientes horas se puede establecer hasta en un 80%, se puede asociar a la llamada contusión pulmonar, que es la presencia, miren, de este infiltrado irregular en el pulmón, producto de un tórax inestable, debido a la presencia de hemorragia alveolar. Entonces se compromete más la función respiratoria, porque ya no solo estamos hablando de la pared torácica, sino compromiso del parénquima pulmonar. Entonces el tórax inestable, hasta en un 80% se asocia a contusión pulmonar, lo cual agrava la insuficiencia respiratoria y este paciente tiene que ir a ventilación mecánica. Entonces lo intubamos, hacemos intubación orotraqueal y le proporcionamos ventilación mecánica. Ya no será suficiente darle oxígeno, darle analgesia, porque cuando hace contusión pulmonar, recuerden que ya se compromete el parénquima del pulmón. Entonces hay que intubarlo y proporcionarle ventilación mecánica. ¿Ya, chicos? Regresamos al set. Entonces continuamos, ahora vamos a ver la ruptura traumática de aorta, ¿ya? O sea, lesión de grandes vasos, ¿ya? Esto también está en la revisión secundaria. Y alguien me dirá, pero doctor, ¿cómo revisión secundaria? Si esto obviamente va a matar al paciente, correcto, lo va a matar de forma inmediata, ¿ya? Pero en los casos que sobreviven, el diagnóstico se hace en el ambiente hospitalario. Porque inicialmente es difícil saber si el paciente ha hecho una ruptura de grandes vasos, ¿ya? Ya en el servicio de urgencias, en el hospital, con los estudios, recién podemos darnos cuenta que por ahí hay una ruptura, ¿no es cierto?, o laceración de la aorta, ¿no? Porque si el paciente no llega al hospital, mejor dicho, no llega, se muere. Pero aquellos que sobreviven recién se diagnostican en el ambiente hospitalario. En cambio, un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, clínicamente lo puedes diagnosticar. Por eso están en la revisión primaria, porque como clínicamente lo diagnosticas rápido, también le puedes dar tratamiento inmediato. Ya está. Entonces, la ruptura de aorta o de grandes vasos, miren, quiero que vean acá, que la región que más se lesiona, ¿no?, es esta zona, miren, distal a la arteria subclavia izquierda. Ya recuerden que este es el tronco brachiocefálico, esta es la carótida izquierda y esta es la subclavia izquierda. Y acá está el ligamento arterioso. Entonces, en esta zona, que se conoce con el nombre de istmo de la aorta, es la zona más frecuente de lesión, el istmo de la aorta, ¿no? Pero, como les mencionaba, la clínica muchas veces no nos va a dar clínica. Pues, ¿cómo sospechamos de una lesión de la aorta a este nivel? Clínicamente, bueno, el paciente va a estar taquicárdico, puede estar hipotenso, ¿no es cierto?, porque obviamente está perdiendo sangre, ¿ya? Entonces, la radiografía de tórax nos puede ayudar en la incidencia posterior-anterior, nos puede ayudar a sospechar lesión de grandes vasos. Ese es el dato. Y eso es lo que te pueden preguntar. ¿Cuándo sospechar una lesión de aorta?
En una radiografía, miren, este es un dato. Ensanchamiento del mediastino. El ensanchamiento del mediastino nos puede hacer sospechar de una lesión de la aorta. ¿Estamos? Ya está. Ese ensanchamiento más de 6 centímetros nos puede hacer sospechar de la lesión de grandes vasos. ¿Qué más? Fractura de las primeras costillas. Fractura de las primeras costillas. Fractura de la escápula, lo cual nos dice que el traumatismo ha sido de alta energía. Entonces debemos sospechar en esos casos ruptura de grandes vasos o lesión de grandes vasos. Lo que les comenté, un hemotórax masivo en el lado izquierdo. Cuando tengan un hemotórax masivo en el lado izquierdo, también tengan en cuenta el diagnóstico de lesión de grandes vasos. También el cambio de posición de ciertas estructuras. Por ejemplo, la tráquea se desvía más hacia la derecha, ¿correcto? O a nivel de los bronquios. Recuérdate que el bronquio, ¿no es cierto? Haces así, la pistolita y le inviertes, ¿no? Miren que el bronquio izquierdo, el derecho, ¿no es cierto? Es más vertical y es corto y es grueso, a diferencia del bronquio izquierdo, que es más horizontal, es más largo, más delgado. Entonces así está la posición de tus bronquios. Entonces cuando hay una lesión de grandes vasos, ¿qué pasa? Esa lesión de grandes vasos, ¿no?, forma como una especie de pseudoaneurisma, un pseudoaneurisma que va a cambiar la posición. ¿Qué va a pasar con tu bronquio derecho? Miren, de lo que es vertical se va a elevar. Entonces eso también son signos que se pueden ver en la radiografía, ¿no? La columna de aire, pues, del bronquio derecho, ¿no? Elevación del bronquio derecho y depresión, se deprime el bronquio izquierdo. Claro, entonces eso también nos puede orientar a una lesión de grandes vasos, ¿ya? Lo cual hay que, obviamente, rápidamente hay que solucionar el problema en el paciente, ¿ya? Entonces quiero que vean acá, miren, denme croma en esta imagen. Quiero que vean acá, por favor, la imagen, ¿ya? Entonces vamos a pasar al CD croma para poder explicarles lo que viene a ser la lesión de grandes vasos, ¿ya? Y en lo que viene a ser la lesión de aorta o ruptura de grandes vasos, ruptura de aorta, repasemos un poquito de anatomía. Entonces miren cómo acá tenemos la salida de la aorta del ventrículo izquierdo, los senos de Valsalva, de donde salen las arterias coronarias, ¿no? Tenemos la aorta ascendente, tenemos lo que viene a ser el tronco brachiocefálico, ¿no?, que va a dar origen a la arteria carótida primitiva derecha y a la arteria subclavia derecha. En cambio, en el lado izquierdo, recuerden que del callado van a ser de manera separada la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. Miren cómo nacen de diferentes zonas, ¿no?, en el callado. Y luego tenemos acá la aorta descendente. Y quiero que se fijen en este punto. Entre la arteria subclavia, ¿no es cierto?, el nacimiento de la arteria subclavia izquierda y lo que viene a ser el rezago del conducto arterioso, que es el ligamento arterioso. Entonces, entre estas dos, miren, entre el origen de la subclavia izquierda y el ligamento arterioso, tenemos esta zona que se conoce con el nombre de istmo aórtico, que es la zona más frecuente de lesión de la aorta por un trauma torácico. Recuerden que hay signos radiológicos que nos indican lesión de grandes vasos como la aorta. Por ejemplo, esto de acá, ¿no es cierto? Un aumento del mediastino, un ensanchamiento del mediastino, que cuando está el paciente en posición vertical decimos que está aumentado cuando mide más de 6 centímetros, o en posición supina cuando mide más de 8 centímetros. Eso define a un ensanchamiento de mediastino patológico. Asociado a fracturas de primeras costillas, asociado a un hemotórax masivo en el lado izquierdo, asociado a fractura de escápula, asociado a desplazamiento a la derecha de la tráquea,
asociado a una elevación del bronquio principal derecho y a una depresión del bronquio principal izquierdo. Son los signos que podemos encontrar en la radiografía que nos orientan a lesión de grandes vasos. Pero acá vemos típicamente el ensanchamiento del mediastino, miren. Y cuando ya queremos precisar la lesión, tenemos la tomografía o también de forma alternativa esto de acá, que es una aortografía o un aortograma, ¿no? En la cual podemos ver claramente la aorta, miren, ahí está la aorta ascendente, el callado, y acá en la zona del istmo, que acuérdense es el nacimiento de la subclavia con el ligamento arterioso, miren, esa es la zona más frecuente de laceración, de ruptura de la aorta. ¿Estamos? Esa es la zona más frecuente que tienen que recordar, ¿no? Y que generalmente se produce por accidentes de tránsito, mecanismos de desaceleración. Cuando encuentro en un accidente en tránsito el timón muy deformado, eso nos indica, el paciente no ha utilizado cinturón de seguridad, nos indica pues en la escena que probablemente los traumas intratorácicos sean graves y uno de ellos, que es fatal, es la ruptura de aorta. ¿Ya, chicos? Bien, volvemos al set. En el caso de lo que viene a ser la lesión diafragmática, esta también ya es revisión secundaria, ¿no es cierto? También es muchas veces difícil de diagnosticar, es un hallazgo correcto intraoperatorio. Entonces, en el caso de la lesión diafragmática, acuérdense lo siguiente, que la zona más frecuente de lesión es en el lado izquierdo. Porque en el lado derecho, miren, tenemos al hígado, que genera cierto efecto protector sobre la cúpula diafragmática derecha. Eso no pasa en el lado izquierdo. El intestino, el estómago no llegan a proteger bien la cúpula diafragmática izquierda. Por eso la lesión diafragmática más frecuente es en el lado izquierdo, ¿ya? Y tanto así que por diferencia de presión, entonces las estructuras de abdomen pasan, cuando hay una lesión diafragmática importante, pasan hacia el hemitórax izquierdo. Entonces el paciente va a tener colapso de pulmón, pero por un paso de las estructuras viscerales del abdomen hacia el tórax. Entonces el paciente va a estar con disnea, ¿no es cierto? Va a estar taquipneico, etc. Pero ¿qué vas a ver o vas a ocultar en el hemitórax? Obviamente no hay murmullo vesicular y lo que vas a ocultar es ruidos hidroaéreos. Ruidos hidroaéreos, ese es el dato. Ocultar ruidos hidroaéreos, ¿ya? Eso te debe hacer sospechar de una lesión diafragmática. La radiografía, la tomografía, muchas veces no ayudan mucho a ver una lesión diafragmática, ¿ya? Tienen poco valor en el diagnóstico. Entonces, lo que más nos ayuda al diagnóstico es la toracoscopía o un estudio radiológico de contraste a nivel digestivo, ¿no? De manera opcional. Pero el gol estándar es la toracoscopía. La toracoscopía es el gol estándar, ¿no? Entonces recuerden que una radiografía, una tomografía, muy difícil nos va a ver la lesión diafragmática. Ya está. Muy bien, chicos, entonces repasen bien la parte de trauma torácico, ¿ya? Es un tema muy importante que les puede venir en los exámenes, ¿no? Como parte del manejo del paciente politraumatizado. Vamos ahora a ver la parte de valvulopatías, ¿ya? En el caso de valvulopatías hay que recordar, ¿no es cierto?, los focos de ocultación, porque el signo cardinal de una valvulopatía es los soplos. Entonces, vamos a ver acá, miren que tenemos acá el foco, lo que está de rojito, el foco pulmonar, ¿no es cierto? Ese es el foco, ¿no es cierto?, pulmonar, ¿ya? En cambio, perdón, lapsus, ya está. Claro, este es el segundo espacio para esternal derecho, ¿no? Entonces es el foco aórtico, chicos, miren. Aórtico, ¿ya? Segundo espacio para esternal del lado derecho. Ese es el foco aórtico, ¿ya? Porque si se dan cuenta por ahí, va a salir la aorta, pues, ¿no? La aorta sale en el callado, no en la aorta ascendente. Primero nace para el lado derecho, la aorta ascendente.
luego hace el callado y luego la aorta descendente ya se coloca en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, por eso el foco aórtico está en el lado derecho. Segundo espacio parasternal derecho. Y acá está el foco pulmonar. El foco pulmonar está en el segundo espacio parasternal izquierdo. Eso es muy importante, ¿ah? Porque a veces no te van a decir soplo sistólico, diastólico en foco aórtico, foco pulmonar, sino te pueden decir en el espacio, ¿no? Parasternal derecho, parasternal izquierdo. Por eso debes saber, ya que el foco aórtico está en el lado derecho y el foco pulmonar en el lado izquierdo. Todo por la posición justamente de las válvulas. Miren, cuando lo que les estoy explicando, miren, la aorta primero, en la aorta ascendente, sale hacia el lado derecho, ¿no? Y miren el tronco de la pulmonar que sale del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Miren, se va más para el lado izquierdo. ¿Ya? Eso es por la posición básicamente de los grandes vasos. Bien, luego tenemos acá el foco mitral. El foco mitral está en el quinto espacio intercostal. Vamos ahora a ver la parte de valvulopatías. ¿Ya? En el caso